Bienvenidos de nuevo al podcast Más allá de las aulas, una iniciativa que forma parte del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y que nos permite charlar, conocer en primera persona a grandes profesionales del ámbito de la educación, pedagogos, docentes y poder conversar con ellos y sobre todo avanzar en una educación de calidad. Saludamos a Carlos Magro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Nerea, muchas gracias. Bienvenido, eres presidente de la Asociación Educación Abierta, trabajas también como consultor independiente en el ámbito de la educación y además eres miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía y miembro del Grupo de Investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social dentro de la Universidad de Granada. Tengo muchas ganas de charlar contigo, son muchos los temas que nos permiten pues conseguir los retos, las principales claves, ¿no?, de la educación del presente y también del futuro. Educar es dar capacidad al final a los docentes y también que los propios alumnos puedan entender el mundo que nos rodea. Pero ¿cómo se consigue esto? Sí, educar es muchísimas cosas y eso lo hace especialmente complejo, pero podríamos, por ir simplificando un poco, podríamos decir que educar es dar las palabras para comprender el mundo, para ver lo que te pasa, lo que pasa en el mundo, lo que te pasa a ti y lo que le pasa a los otros, pero también para actuar sobre el mundo. Una manera de las muchas que podríamos, así por simplificar y por resumir, de qué significa educar, podría ser esta, ¿no? Dar las palabras que nos permiten comprender a los otros, comprendernos a nosotros mismos y comprender el mundo. Bueno, lo cierto es que se están dando las herramientas adecuadas, se ha evolucionado mucho en el ámbito de la educación para que los docentes tengan esas herramientas, para que tengan la formación más adecuada, pero no es fácil enfrentarse a una clase, a un aula con 21 chavales que están pues en plena efervescencia, que están conociendo el mundo y que mantengan la atención sobre todo para conseguir un aprendizaje. Claro, se ha avanzado mucho desde muchas direcciones. Por ejemplo, hemos avanzado incluyendo la palabra educar, que nos parece evidente ahora, pero no lo era hace a lo mejor 60 años más o menos. Antes se educaba en casa, se enseñaba en la escuela. Ahora la escuela educa. Educar es bastante más que enseñar, porque no solo es transmitir conocimientos, es también formar a las personas, formar su subjetividad y formar esto que yo decía antes, ¿no?, su relación con los otros. Luego ahí hay un desafío enorme, por eso la escuela cada vez está como más desafiada. Esa sensación que todos tenemos, que tienen los docentes evidentemente, de que, que a la escuela se le pide mucho, porque le pedimos bastante más de lo que le pedíamos probablemente hace unas décadas. Al mismo tiempo, se lo pedimos en un mundo, siempre el mundo cambia. Los mundos siempre son complejos para el contemporáneo que lo está viviendo, pero desde luego lo estamos pidiendo en un mundo, por ejemplo, si nos colocamos en nuestro mundo occidental, en un país como España, en un contexto de cambio social muy fuerte. Cambio social, cambio en las familias, cambio en lo que quieren los estudiantes, lo que quieren las personas, cambio en las maneras de vivir, cambios tecnológicos muy importantes. Es decir, que le pedimos más a la escuela porque le pedimos que eduque, y además le pedimos que eduque para un mundo que es un mundo bastante complejo. Yo diría, por no decir que es más complejo que el de antes, es un mundo muy complejo. Y ese es el gran reto, el gran desafío. Parece que luego el sistema le cuesta mucho ser capaz. El sistema me refiero a la organización de las escuelas, a la formación de los docentes inicial, la continua, los recursos que tienen, el valor que le da la sociedad a la propia escuela, que por un lado dice que es muy importante, pero por otro lado parece que no termina de darle suficiente valor como sociedad. Es una paradoja que vive la escuela. Bueno, pues entonces nos encontramos con esa tensión, como que pedimos mucho y sentimos que hay costuras, que nos faltan cosas, que no llegamos a todo lo que nos gustaría llegar. Dicho esto, hemos avanzado muchísimo, ¿no? No solo porque hayamos pasado de enseñar a unos pocos a educar a muchos, sino precisamente por eso, porque hemos democratizado la escuela, la hemos extendido muchísimo más estudiantes, personas en realidad, llegan mucho más lejos en sus estudios, ya no nos conformamos con que unos poquitos acaben, ¿no?, una ecuación básica, sino que queremos que todos lleguen lejos, que todos al menos tengan capacidades para poder seguir estudiando a lo largo de la vida. Es decir, que también nuestras ambiciones son el reverso de nuestros problemas. Como queremos mucho y, en cierta manera, estamos
dando pasos para lograrlo, también, ¿no?, las demandas son más altas. Has dado muchas claves, vamos a ir desgranándolas. Has mencionado las nuevas tecnologías. Lo cierto es que estamos en la era de la inteligencia artificial, es ya el presente, es ya una realidad, son ya unas herramientas, ¿no?, las diferentes aplicaciones que hay de inteligencia artificial que se quieren incluir en las aulas. En su momento, cuando apareció el ordenador, se temía por la presencia del ordenador, también lo ocurrió con el teléfono móvil y ahora sucede con la inteligencia artificial. Debería ser una herramienta más de las aulas y, sobre todo, cómo se consigue un uso adecuado, ¿no?, que ahí es donde está la clave. Bueno, muy difícil, estamos, digamos, pensándolo en vuelo, tomando decisiones mientras que las cosas suceden. La tecnología es profundamente humana siempre, es decir, somos humanos porque somos capaces de desarrollar tecnologías desde la primera chalítica a las inteligencias artificiales actuales. Luego, no hay una contraposición humano-tecnología, no debería haber una contraposición escuela-tecnología, entre otras cosas porque, como te acabo de decir, educamos desde hace unas décadas, no siempre, educamos para la vida. Y nuestra vida, nos guste más o menos, seamos más o menos tecnológicos, está atravesada por muchas tecnologías. Tecnologías que a veces son cajas negras, tecnologías que a veces no vamos a comprender nunca y otras sí queremos comprender. Comprender cómo funcionan, pero sobre todo comprender qué costuras hay detrás, qué cosas nos qué cosa nos oculta o qué problemas hay detrás, a lo mejor, de unos algoritmos o de ciertos usos de la tecnología. Es decir, no hay posibilidad de pensar, la idea más fuerte yo creo sería, no existe, nunca ha existido una escuela sin tecnología, ni la pizarra, ni el libro de texto, todo esto son tecnologías, ni puede haber una vuelta a una escuela sin tecnología. Luego tenemos que incorporarla de alguna manera. No tanto como instrumento, y luego si queréis profundizar un poquito más, no tanto como instrumento, que lo es, evidentemente, sino como el contexto de vida en el que estamos viviendo, valga la redundancia. Y por tanto, no hay que verla como una herramienta que nos va a facilitar cosas o que nos va a permitir hacer ciertas cosas, o no solo como eso, sino precisamente tenemos que educar para poder vivir de manera crítica y reflexiva con ese mundo lleno y atravesado de tecnologías que, insisto, muchas veces no comprendemos. Al hilo de esto que comentabas, claro, más allá de la tecnología, ¿cómo se deberían reestructurar los centros educativos? ¿Cómo se deberían bueno, pues adaptar, ¿no?, a las nuevas necesidades? Porque hay nuevas necesidades. Se habla mucho de la inclusión de las personas con necesidades especiales. Se habla mucho, pues, ¿no?, de diferentes aspectos que se deben incluir, de eliminar las barreras dentro de los centros educativos. O sea, hay muchas más aristas, ¿no?, que a veces se pone el foco en la tecnología, pero ¿qué más hay que reestructurar en los centros educativos de nuestro país? Claro, es un ser vivo y también hay que entenderlo de esta manera. A veces pensamos que la escuela, y tenemos esa imagen, ¿no?, es un objeto que está ahí y le llegan las olas, pues, de tecnología que lo cambian todo, o la ola social que lo cambia todo, y como que la escuela no es capaz de reaccionar realmente y que no cambia nunca, ¿no? Esta imagen que tenemos de que uno entra en una escuela de ahora, y esta imagen tan falsa en realidad es igual que una escuela de hace 100 años. No tiene nada que ver ni por quién compone, quién está en esa escuela, ni qué estamos enseñando en esa escuela. Es decir, que la escuela es un ente, un ser vivo que cambia y que va reaccionando. Dicho esto, la reacción de la escuela siempre es mucho más costosa, difícil, compleja, que a veces lo que nos viene. La escuela efectivamente tiene que adaptarse y tiene muchas aristas que limar. La primera es esta: hemos pasado en 50 años, que parece mucho pero tampoco es tanto, de una escuela para unos poquitos, todos iguales, más o menos homogéneos, con una sociedad bastante homogénea, a una escuela donde lo que impera fundamentalmente es la diversidad. Y con diversidad queremos decir diversidad de todo tipo, diversidad desde cultural, de capital cultural y que hay detrás de las familias que están ahí, pero también hay diversidad religiosa, ideológica, cognitiva, es decir, que física, es decir, estamos llenos de diversidades en el aula. ¿Está nuestra escuela, tal y como está organizada actualmente, capacitada para responder a todas esas diversidades? Bueno, en eso estamos. No es fácil. Si pensamos que tenemos que hacer lo que hacíamos siempre, si pensamos que los recursos que necesitamos, el tipo de personas que tienen que estar en la escuela, véase los profesores, tienen que ser los mismos perfiles que teníamos hasta hace 30 años, nos estaremos equivocando. Probablemente la escuela necesita todo eso, efectivamente, grandes profesionales en sus disciplinas, pero también necesita todo un conjunto de personas de acompañamiento, de orientación, que permitan precisamente sostener la promesa de la escuela
no para unos poquitos, sino para todas estas personas tan diversas además. Luego este es el gran reto de la escuela, atender la diversidad, y para eso necesitamos probablemente sí, reestructurar los espacios, los tiempos, los currículums, pero también el tipo de personas que habitan la escuela. Eso sería también una parte importante. Claro, estamos hablando de reestructurar esos centros educativos, estamos hablando de evolucionar en la educación y muchas veces recae, ¿no?, sobre los docentes, recae sobre el centro educativo, pero al final es fundamental también esa relación entre escuela-familia. ¿Eso también ha evolucionado? ¿Ha evolucionado para bien? ¿Qué queda por hacer en ese aspecto, ¿no?, en esa relación escuela-familia, en que vayamos todos los agentes de la sociedad de la mano? Claro. Quiero decir, no solo la familia, en realidad, déjame que te diga que la escuela necesita de políticas en el sentido amplio de la palabra, de muchos tipos, culturales, sociales, migratorias, de vivienda, laborales, porque todo eso hace escuela. Cuando todo eso funciona regular, la escuela sufre. Nuestras escuelas sufren más, que a veces ponemos modelos de escuelas nórdicas, porque nuestra sociedad es una sociedad más desigual. La desigualdad social con la que vivimos afecta lo que pasa dentro de las escuelas, afecta el malestar de los docentes, al malestar de los estudiantes, a los comportamientos, a las estrecheces, a la sensación de agotamiento, de estar desbordado. Es decir, que hace falta todo esto. Ahora, si nos fijamos solamente en el tema de la familia, pues como todo, claro, la familia de hoy no tiene nada que ver con la familia de hace 50 años. De hecho, no podemos hablar de familia hoy, sino de muchos tipos de familias, muchísimos tipos de familia. Esto cambia radicalmente esa relación. Es una relación también viva, es una relación que tiene que ir evolucionando, es una relación que hay que construir. Y aquí lo importante es que la escuela, que es un espacio especial de educación, porque también educamos en la calle o en la familia, pero he dicho desde el principio, en la escuela también educa. Bueno, la escuela es un lugar especial de educación, es un lugar también especial de aprendizaje y tiene que conservar como ciertas paredes que lo protejan de lo que pasa afuera. Pero al mismo tiempo esas paredes tienen que ser suficientemente porosas para permitir entender lo que está pasando fuera. Por ejemplo, entender cómo viven sus estudiantes. Por ejemplo, entender cómo son sus casas, cómo son sus vidas, qué problemas tienen, qué dificultades tienen. Porque cada vez que un estudiante entra a las 8 de la mañana en una clase, en un aula, viene, como decía, ¿no?, con esta mochila con todas sus capas de cebollas, de sufrimientos o de alegrías o de lo que sea. Entonces, la relación familia-escuela hay que hacerla de tal manera como todas las demás para que cada uno esté en su sitio, pero al mismo tiempo seamos capaces de entender en los dos lados las dificultades que hay, los desafíos que hay, las problemáticas que hay. ¿Cómo gestionamos esa frontera porosa? No es fácil. Hay ejemplos buenísimos de escuelas que lo hacen muy bien y otros que les cuesta muchísimo más. Claro, al final todo esto, estamos hablando de esa evolución, son procesos de transformación, tú eres un apasionado de los procesos de transformación, pero lo difícil, ¿no?, es lo que estamos hablando, el llevarlos a cabo. ¿Cómo se enfrenta un docente al aula por primera vez, o aunque no sea por primera vez, pretendiendo captar la atención de unos alumnos que además ahora están acostumbrados a que a cada contenido que ven le dedican, pues, como mucho 20 segundos? Es muy complejo. Sí, yo no soy docente y no me gusta mucho dar consejos a los docentes, ellos saben mucho mejor que yo cómo hacerlo. Pero una reflexión al hilo de la atención que dices, ¿no? Solemos pensar que en la escuela falta atención. Y yo diría, pues sí, es verdad. O sea, los chicos, y nosotros también, nosotros también tenemos una capacidad de concentración focalizada en algo concreto, probablemente menor de la que teníamos antes porque tenemos más distracciones. Luego, bueno, podría aceptar que falta capacidad de atención para atender 1 hora o 50 minutos de clase. Pero a mí me gusta también verlo con que en realidad a lo mejor no es tanto una falta de atención, sino como hay un exceso, una saturación de cosas. No solamente lo que ya tenemos todos en la cabeza, es una saturación por los propios dispositivos móviles, sino una saturación de impactos, una saturación también en el propio currículum, una saturación también de actividades dentro de la escuela. O sea, la escuela, más que faltarle, le sobran cosas, ¿no? Yo diría que más que faltar, le sobran cosas. Y me gustaría también pensar que más que una falta de atención, lo que hay es una falta de deseo. Nos cuesta mucho generar deseo. Cuando alguien desea algo, cuando tú tienes interés, o interés si quieres verlo de otra manera, cuando tú tienes interés en algo, como adolescente, como niño, como persona adulta, pues tú te centras, y todos que tenemos falta de atención somos capaces de ver algo, de atender algo, si eso nos genera mucho interés. Luego, probablemente también lo que nos está faltando es
cómo respondemos o cómo generamos el deseo en esas personas, que son muchas, evidentemente, y que son diversas, que tenemos cada día enfrente del aula. Cómo hacemos de la escuela y de las materias que trabajamos en la escuela un objeto de deseo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de cómo generamos interés. Bueno, lo que sí sabemos es que un docente que no siente deseo, amor, pasión por lo que está explicando, no es capaz de transmitir esa misma sensación a sus estudiantes. Luego ese, que no quiero dar más consejos, sería como el único consejo que daría. Bueno, necesitas eso, ¿no? Esa pasión. Hay muchas herramientas, ¿no?, pedagógicas para aplicar en el aula. Algunos de los que han pasado por aquí y hemos podido charlar con ellos pues coinciden en generar experiencias, ¿no?, en generar un impacto que les despierte emociones. Pero claro, sin abusar de ello, todo en su justa medida, conseguir ese equilibrio. Esto me imagino que no solamente dentro del aula, también fuera del aula, en esos centros educativos hay que conseguir el equilibrio, ¿no?, el cambiar y evolucionar y que se adapten a la vida que hay ahora mismo, pero en su justa medida. Sí, bueno, a veces confundimos las emociones con lo que nos pasa cuando estamos en un tío vivo de parque de atracciones, que no tiene nada que ver. Cuando hablamos de emociones, digamos, en el mundo más educativo, cuando hablamos de experiencias, de generar experiencias, lo que estamos diciendo es que lo que tú propongas dentro del aula, y no tiene por qué funcionar, esa es la gran dificultad, lo que tú propongas tiene que mover al otro. Porque aprendemos cuando O sea, la emoción tiene que ver con el movimiento. Yo me muevo cuando me proponen algo que me interesa. ¿Desde dónde? Puede ser desde una pregunta, puede ser desde los propios intereses de los alumnos, sin renunciar a interesarles en lo que tú tienes que interesarles, que es el currículum. Es decir, hay muchas maneras de hacer la clase y los docentes saben hacerlo, la mayoría de ellos saben perfectamente hacerlo, lo que pasa es que no es evidente hacerlo todos los días, todas las horas, con grupos distintos. Hoy me he levantado yo mal, hoy se ha levantado mal la mitad de mis estudiantes. Es decir, esta es la complejidad, que todo es contingente, que todos somos personas. La educación no es una máquina. Si fuese una máquina ya habríamos resuelto el problema. Por eso las tecnologías, vistas como solucionadora de los problemas educativos, es un problema, porque la educación es una relación, es un vínculo. Y los vínculos a veces fluyen, a veces no, a veces preparo algo y va muy bien y a veces no. Pero sabemos, sí, claro, como tú dices, sabemos por dónde tienen que ir las cosas. No siempre funciona. Bueno, también, precisamente porque es un vínculo y que está vivo, ¿no?, se permite también ese ensayo-error, ¿no?, el ir probando. Hemos mencionado antes esa diversidad. Al final, la diversidad que tenemos actualmente en las aulas es enriquecimiento, pero sabiendo aprovechar esa diversidad y también que cada una de esas personas estén incluidas. Pero esto es muy complicado, porque analizar cada uno de los casos que tenemos, que el docente pueda conocer cada uno de los alumnos para que esa enseñanza y ese aprendizaje sea más personalizado, esto añade todavía una dificultad mayor. ¿Se tendría que cambiar de alguna forma también el cómo está estructurado el propio sistema educativo en nuestro país, mirando a lo mejor a otros países de la Unión Europea que han hecho modificaciones, ¿no?, que han funcionado? Bueno, yo no soy un experto en cómo están, o sea, en educación comparada, pero mi sensación, por lo que yo veo, es que estamos, o sea, que no hay casi nadie que haya hecho algo radicalmente distinto. Hay modelos un poco más distintos, porque las sociedades son distintas, pero si miramos a nuestros vecinos más cercanos, que socialmente son más parecidos, y estoy pensando en Francia, estoy pensando en los países como Bélgica, como Alemania, que tienen estructuras un poco distintas, como Italia, el día a día del aula se parece bastante. Claramente lo que tenemos ahora mismo, esa aula como para muchos, uno para muchos, una asignatura la misma para todos, los tiempos, por ejemplo, que tenemos en España, que esto sí que es un problema más español a veces, desde mi punto de vista excesivamente corto, sobre todo en la secundaria, de 50 minutos, no da tiempo a arrancar Eso lo han apuntado nada. muchos docentes, Claro, justo, porque hay Carlos. modelos en los que sí que se ve cómo en secundaria van subiendo un poquito hasta llegar a la hora y media, que permite calmar el aula, pero al mismo tiempo profundizar en algo, hacer algo que no sea solamente expositivo. Bueno, hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero lo que sí parece es que tendríamos que empezar a cambiar cosas como esto que se llamaba la gramática de la escuela, que es muy pegajosa y que tiene que ver con esta idea de que un docente está en un aula con una asignatura, con un grupo,
se supone que homogéneo, y así una tras otra todas las horas. Probablemente los ejemplos que hay aquí también en España de codocencia, de ámbitos, por ejemplo, ¿no? De ámbitos en las materias para poder utilizar las materias de una manera más transdisciplinar, las experiencias que hay también, las que rompen un poco el aula y salen fuera del aula para también seguir dando clase. Es decir, hay experiencias suficientes que funcionan bien como para decir, estos son pequeños brotes ¿no? que deberíamos seguir, esta es un poco la pista que deberíamos seguir, porque esto de seguir insistiendo en, ¿no?, una cosa tan estandarizada y homogénea, está claro que no termina de funcionar con lo que tenemos ahora mismo en las aulas y cómo es la sociedad. Nos has dado ya algunas pistas y has dado bastantes claves, la verdad, para tomar buena nota todas las personas del ámbito de la educación que nos estén viendo, y tu larga experiencia así lo avala. Pero escuché una entrevista y me llamó bastante la atención que lo importante no está en los qué, no está en los cuándo, sino en los cómo. Hemos dado algunas pistas de esos cómo, pero ahí es donde radica verdaderamente la dificultad, ¿no?, de cómo transformamos la educación. Es que solo el plantear la pregunta ya me parece, ¿no?, de una magnitud tremenda. Sí, es verdad que yo durante muchos años defendí muchísimo porque nos falta siempre el cómo hacemos las cosas. De hecho, uno puede estar hablando, yo que soy más bien teórico, y luego termino y alguien siempre me va a decir, y con toda la razón, ¿y ahora cómo hacemos esto que estás diciendo? Porque yo me puedo poner un plano más de pensamiento, pero al final las cosas hay que llevarlas al aula, hay que llevarlas al centro educativo. Y tenemos buenos ejemplos. Aquí en España hay muy buenos, y hoy mismo hay muy buenos ejemplos de personas que saben hacer ese cómo, esa transacción, esa traducción entre las ideas y la realidad. Pero también en los últimos años he ido dándole vueltas a que para poder responder bien al cómo tenemos que tener bastante claro el qué y el para qué, que parecía que lo teníamos bastante compartido, pero no lo tengo tan claro en estos momentos. Luego, lo que quiero con esto decir es que para poder respondernos al cómo hacemos algo, cómo hacemos una transformación, cómo respondemos a un desafío, los docentes necesitan, y la escuela, y la familia, y la sociedad necesitan responderse constantemente al sentido de la escuela, el sentido, porque eso, insisto, parecía que estaba resuelto y no está tan resuelto, porque constantemente volvemos a escuchar cosas que nos están diciendo que ese sentido de la escuela que dábamos por conseguido no está totalmente logrado. Seguimos pensando que la escuela es una escuela para unos pocos, aunque no lo digamos en la ley ni lo digamos públicamente. Seguimos pensando que la escuela es fundamentalmente algo competitivo. Seguimos pensando que la escuela solamente es una cosa de adquisición de conocimientos y olvidamos otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de la persona, de lo humano, de las relaciones. Es decir, seguimos pensando ciertas cosas de la escuela que están ya descartadas en nuestro marco regulatorio, que pensábamos también que pedagógicamente y discursivamente lo habíamos superado, pero no están del todo superadas. Hasta que no tengamos eso bien asentado, nos cuesta responder con cómo, porque al final cómo haces algo responde a lo que quieres lograr. Esto se ve muy bien en la escuela, no me extiendo en esto pero con el ámbito de la evaluación. La evaluación es uno de los grandes tótems, en realidad podríamos cambiarlo todo desde cómo evaluamos al alumno, pero también cómo evaluamos al docente, al aula, a la escuela, al sistema. Pero, claro, el responder a cómo evaluamos, con qué instrumentos, de qué manera, significa dar respuesta a qué valoramos, a qué ponemos, ¿no?, qué es lo más importante para nosotros. Y eso significa, al final, dar respuesta a cuál es el sentido de lo que hacemos en la escuela. Luego, respondernos al sentido de por qué un niño de 15 años, un adolescente de 15 años, tiene que ir todos los días a la escuela de 8 a 3, de 8 a 4, es importante para luego encontrar cómo hacer las cosas. En parte va al hilo de lo que estamos hablando. Hay una palabra, un término que ahora se acuña muchísimo en diferentes ámbitos de la sociedad, que es la polarización. Parece que también está presente en algunos aspectos dentro de la educación. Educación pública, educación privada, inteligencia artificial en las aulas sí, no. Hay que dejar a un lado esa polarización, hay que entrar más en los matices, hay que analizar bien cada una de esas cuestiones que se quieren implementar y ver de qué forma, ¿no? Porque a lo mejor sí que la inteligencia artificial puede tener su fórmula, o a lo mejor sí que pueden convivir las distintas centros educativos, sean públicos o privados. Sí, claro, hay que decir que la vida es en color. La vida tiene mucho más grises que el blanco y el negro.
Y esto lo vemos ahora mismo, tú y yo estamos viéndonos en color y si hubiésemos hecho grabación esta hace 100 años, aunque la grabación fuese en blanco y negro, hubiera sido en color y por tanto llena de matices. Las polarizaciones responden a intereses concretos, las polarizaciones es una simplificación siempre. Cuando yo me voy a los extremos estoy simplificando algo que está lleno de matices, que está lleno de complejidad, que está lleno de peros, que está lleno de... ¿no? Y la escuela se mueve en el ámbito de lo complejo y por eso es una actividad compleja y por eso nos cuesta tanto cambiarla y por eso es tan difícil ser docente en este momento, pero esto tenemos que asumirlo, que nos movemos en el ámbito de lo complejo, de la complejidad, de lo incierto, de la incertidumbre, de lo que no funciona siempre igual, por tanto los protocolos también nos sirven poco, por tanto los manuales nos sirven poco y por tanto las polarizaciones no responden a la realidad de las aulas. En realidad, cuando uno se va a los extremos y polariza, detrás siempre hay algo. Hay que preguntarse por qué esa persona, por qué ese colectivo, por qué este en concreto quiere polarizar, ya sea tecnología sí, tecnología no, ya sea escuela pública o escuela privada. Cuando nos ponemos en esos extremos hay que preguntar qué intereses están detrás. Abordar los desafíos que tiene la sociedad actual y la educación dentro de la sociedad actual nos requiere sobre todo mucha capacidad de manejar los matices, de manejar los grises. Y esto no es fácil y no tenemos respuestas y habrá que irla construyendo entre todos, pero es el camino seguro. Todo lo demás es simplemente o responde a unos intereses concretos o es una manera de desviar los problemas o es una manera de no querer resolver realmente las situaciones desafiantes. Bueno, como apasionado de esos procesos de transformación, me gustaría pedirte una valoración de cómo ves en estos momentos, ¿no?, el sistema educativo y cuáles tendrían que ser esos ejes principales desde los que partir para un consenso educativo, para que verdaderamente todos rememos a favor, ¿no?, que todo vaya en la misma dirección. A ver, yo intento ser optimista dentro de las dificultades con las que, si uno lo ve desde dentro, hay muchas complejidades y la vida en un centro es difícil. Pero la vida en un centro también está llena de alegrías y de riqueza. A mí me gusta mucho más pensar en la escuela como un lugar de potencialidad, un lugar potente en el que no solamente se pueden hacer muchas cosas, ya se hacen, sino que además es capaz de sacar la potencia de todas las personas que están en la escuela, ya sea alumnado, ya sean profesores, que verlo en términos de déficit, en términos de necesidades, de carencias, de cosas problemáticas. Lo cual no quiere decir que no tengamos que asumir y atender esas carencias, pueden ser infraestructurales o de recursos, pero me gusta más imaginar la escuela y a los alumnos como seres, digamos, identidades capaces de hacer y la escuela como un lugar que genera capacidad. Y por tanto, lo que yo tengo que hacer desde fuera, como políticas educativas, por ejemplo, es generar posibilidades, generar capacidades, dar capacidades a las escuelas para que hagan lo que tienen que hacer, que verlo en términos de déficit o de carencias y de dificultades. Y en ese sentido, bueno, yo creo que la escuela, desde luego, en datos macro estamos muchísimo mejor que estábamos hace 50 años. Y igual que te digo esto, te diré que cuando miramos un aula en un centro, pues vemos un montón de dificultades, cosas que no terminan de funcionar, cosas que queremos que vayan mejor. Es lo que decía antes, yo creo que nuestras ambiciones es el reverso de nuestros desafíos y de nuestros problemas. Porque somos ambiciosos, porque queremos llegar lejos, es por lo que encontramos tantas dificultades. Si nos conformáramos con lo que teníamos hace 50 años, no tendríamos ningún problema. Estudiarían unos pocos, saldrían muy bien, todos estaríamos contentos, los demás estarían trabajando con 12, 13, 14 años y no tendríamos a lo mejor los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos son porque queremos llegar más lejos. Y yo creo que en ese sentido estamos avanzando por el buen camino, quizá más lentos de lo que a algunos nos gustaría, porque queremos verlo antes de que, ¿no? Bueno, de que se nos acabe el tiempo de verlo. Bueno, al hilo de esto y ya para terminar, es cierto, ¿no? Yo creo que la docencia es una profesión apasionante, que los docentes, los pedagogos, todo el personal, los orientadores, todo el personal que forma parte de la educación es una profesión muy vocacional, es una profesión en la que se cargan de ilusión, pero también hay que dotarles de las herramientas adecuadas y ahí estaría también una de las claves. ¿Cuál sería ese mensaje esperanzador en esta línea positiva, ¿no?, para esos docentes, para esos pedagogos, para esos orientadores que día a día se levantan y que intentan hacer, pues, su mejor versión y su trabajo de la mejor manera posible, ¿no?, para que ese aprendizaje cale en los alumnos? Sí, bueno, no sé si soy capaz de mandar un mensaje esperanzador como tal, ¿no? Pero
efectivamente es una profesión, yo diría que la más compleja que hay en estos momentos. Tú has dicho que es vocacional y esto es un tema así de debate entre los, ¿no? Si es vocacional o no es vocacional. Es una profesión que necesita tiene mucho de profesión, necesita mucho de habilidades concretas, hay que saber mucho de muchas cosas, por supuesto la materia, pero también de cómo organizar un aula, de didácticas específicas, hay que saber mucho de sociología, hay que saber mucho de muchas cosas, pero tampoco es suficiente saber mucho de muchas cosas. Y ahí entra ese aspecto más vocacional que tú decías, porque ser docente es hacerse cargo de alguien, es hacerse cargo de una parte del mundo, porque tú te haces cargo, cada vez que entras en un aula con niños y con adolescentes, te haces cargo de ellos, eres el responsable de esos, no en el sentido que lo vemos jurídico, sino en el sentido de que dependen de ti para ser más personas de lo que fueron cuando entraron en la escuela. Bueno, a mí sí que me parece un mensaje esperanzador, ¿eh? Sí. Lo que estás contando. No lo sé, pero no sé si lo veo esperanzador o lo veo más todavía, pero lo que quiero decir es que es una profesión que no se puede asumir si no entendemos que tiene ese compromiso ético profundo y que hacerse cargo de alguien es bastante más que ser un súper especialista en algo concreto. Y esto es lo que le hace especialmente difícil. Esto, y lo que decíamos hace un momento, siempre educamos generando vínculos, y los vínculos los vínculos entre las personas humanas son complejos, y hay veces que se produce la magia, y sale realmente la magia dentro de un aula, y la gente está feliz en lo que ha pasado en ese momento, y hay momentos en los que dices, no vuelvo aquí, no vuelvo a entrar, dejo la bata y no vuelvo a Bueno, ser, yo creo ¿no? que hay que convivir con los dos aspectos, Y eso ¿no? hay que asumirlo como dos partes de la misma profesión. Y no podemos aspirar a uno sin tener lo otro. Desgraciadamente, cada vez que tú te haces cargo de alguien, los padres saben esto bien, porque hacerse cargo de un hijo significa asumir todo eso. Los momentos de alegría, pero también las muchísimas, a veces, preocupaciones o dificultades que uno se encuentra en el camino. Forma parte, ¿no?, de la educación. Lo que pasa es que esto es una profesión y entonces es un matiz un poco más difícil, porque es más difícil de decir por qué yo me tengo que hacer cargo de este niño que no es mi hijo, ¿no? Pero esto es un tema que me parece que es relevante. Es una profesión que exige un compromiso ético profundo y fundamental y que cambia todo. Pues Carlos Magro, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Me quedo con que hay que trabajar en esos procesos de transformación, en los cómo, pero conociendo primero los para qué, y que es un proceso, bueno, pues muy complejo, pero en el que todos tenemos que remar a favor, todos los agentes de la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Y bueno, pues a vosotros os esperamos muy pronto con este podcast del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, Más allá de las aulas.